Gracias a Dios porque podemos llegar a esta reunión de resurrección donde recordamos que el Señor venció a la muerte con grande poder y con gran gloria, y ese sacrificio fue aceptado por el Padre, y nosotros ahora nos gozamos en esto y vamos a alabar su nombre con unas alabanzas que tenemos preparadas. Tenemos un mensaje al final y nos vamos a ir con un salmo, así que quédense con nosotros. Que Dios les bendiga. 3, 4. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 33, versos 1 hasta el 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en este hermoso día, Señor, por tu grande misericordia sobre nosotros, Señor. Te agradecemos por el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor, que llevó todos nuestros pecados allí, Señor, que pagó el precio de nuestra maldad, Señor, de nuestra rebelión. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que fue perfecto, Señor. Gracias porque ahora somos justificados por tu sangre, Señor Jesús, y podemos estar delante de ti, hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, también porque venciste la muerte, Señor, y porque tú resucitaste, Señor, nosotros también ahora también vamos a resucitarnos para estar contigo. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y en ti confiamos solamente. Bendice a todos nuestros hermanos en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo con gran gozo, Señor, para predicar tu evangelio y para vivir vidas santificadas según tu voluntad. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Lucas 24, 5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Con su poder se levantó.
poder, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él, se levantó, resucitó, se levantó con su poder, porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará, porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él, se levantó, resucitó, se levantó con su poder, y ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará, porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba. Mi Salvador está muerto, pues él resucitó. Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba. Mi Salvador está muerto, pues él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó. Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. 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 Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede ver. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y él liberó, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad.
fortaleza. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Venció, Cristo venció. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que podemos llegar a este domingo de resurrección del año 2022. Hemos pasado por situaciones difíciles, la humanidad está sufriendo, pero gracias al Señor que cada día que pasa nos da esperanza, y más ahora que llegamos a este domingo de resurrección. Nosotros los cristianos no nada más celebramos el domingo de resurrección, porque recordemos que históricamente nos congregamos el domingo de todas las semanas para conmemorar la resurrección de Cristo. Así que no es solamente un día al año para nosotros los cristianos, sino que cada domingo venimos a la iglesia, al templo, a honrar y a bendecir al Señor, recordando su muerte y su resurrección, el triunfo sobre las tinieblas, sobre el reino del mal. Y ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo guía al pueblo, guía a sus hijos para que la comunión se mantenga. Vamos a leer el libro de San Lucas en el capítulo 24, en el verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Cuando nosotros entendemos que la resurrección es un acto maravilloso que muestra el poder de Dios y su grande amor que tiene por su pueblo, vivimos agradecidos porque recordamos sus palabras. Entonces la resurrección nos recuerda cosas como que su palabra se cumple. Vamos a ver qué dice Isaías 53. Y en este libro de Isaías 53 podemos leer todo el capítulo que habla acerca del Mesías, pero vamos a centrarnos en el cumplimiento de la palabra desde el verso 10. Dice de la siguiente manera, Isaías 53:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra profética acerca de Jesús se cumplió. La resurrección nos muestra que las escrituras, que la palabra de Dios se cumple. De la misma manera, Pablo dice en el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Hablando acerca de que se cumplió la palabra del Señor. Si no hubiera resucitado Cristo, no estaríamos en las iglesias. Es más, no existiría el cristianismo. Pero Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también
vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Te imaginas? Gracias a Dios que Cristo resucitó y perdonó nuestros pecados. De otra manera, estaríamos condenados sin fe y sin esperanza. Y esto es algo que solamente Dios podía hacer, porque recordemos que Cristo es Dios. Nuestro Señor nos mostró el camino y nosotros podemos entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo por la resurrección. Dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nuestro Señor resucitó. La diferencia con todas las religiones que hay en el mundo es que no han tenido la resurrección. ¿Por qué? Porque son ídolos, porque son religiones vacías. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es la verdadera religión o la religión verdadera? Por la resurrección. Algo que trascendió los tiempos y cambió la historia, porque ahora nosotros entendemos las edades antes de Cristo y después de Cristo. Fue tan impactante lo que sucedió en aquella región del Medio Oriente que trascendió las naciones, porque dijo el Señor que su palabra se iba a extender hasta lo último de la tierra, y se cumple. Estamos viviendo y estamos viendo cómo aún a pesar de tanta oposición que hay en el mundo contra el cristianismo, porque no atacan otras religiones como atacan el cristianismo, se está extendiendo y está llegando a todo lugar. Un día alguien nos habló de Cristo y nosotros seguimos compartiendo ese mensaje, porque es el mandato que el Señor nos dio, es la gran comisión para todos. Y podemos ver a través de la historia cómo los héroes de la fe inclusive dieron su vida para llevar el mensaje de que Cristo los ama y que vino a morir por nosotros los pecadores. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos esperanza porque sabemos y entendemos que no es esta vida lo único que existe. La gente por lo regular siempre dice, vive la vida porque solamente hay una. Nosotros sabemos que este tiempo es una preparación para ir a una eternidad con nuestro Señor, porque Él dijo que Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos, así que nos fue a preparar un lugar. Y Él va a regresar por su pueblo, va a regresar por su iglesia, y va a ser algo glorioso a la vista de todo mundo. Cuando el Señor venga, va a ser algo que todo ojo verá. Y ese día va a ser el juicio para todas las naciones, para los que no tomaron el regalo de la salvación. Será un día triste, pero para nosotros que hemos conocido al Señor y le hemos entregado nuestra vida, aceptándolo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, será un día glorioso. Inclusive, si el Señor nos llama antes para ir a su presencia, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no lo digo solamente de labios para afuera, sino que realmente los cristianos lo creemos, que cada día que pasa nos acercamos más a la gloriosa venida de Cristo. Y si aún llegara a tardar, sabemos que vamos a su presencia, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero para ese juicio que viene sobre la tierra, veamos qué dice el libro de los Hechos. Hechos 17,
30 dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, de nuestros pecados, que confesemos delante de Él nuestros pecados en un signo de humildad, de sencillez, de obediencia, y de que entendemos que no somos autosuficientes o independientes, sino que queremos depender de la gracia de Dios. Entonces, el arrepentimiento. 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque viene el juicio de Dios sobre la tierra. Cuando el Señor venga en gloria, va a traer juicio a las naciones, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor designó a Jesús y nos da la fe a nosotros por medio de la resurrección. Creemos en Cristo porque sabemos que Él resucitó. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oímos acerca de esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Y dice la Escritura: mas algunos creyeron. Porque el Evangelio tal vez no lo entendemos todos. Muchas veces necesitamos a alguien que nos explique las cosas. Puedo poner el ejemplo de Felipe y el etíope. El etíope estaba leyendo precisamente Isaías 53 y le pregunta a Felipe: ¿sabes? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Porque ese pasaje habla del Mesías en la profecía bíblica. Y dice el etíope: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe se toma el tiempo para decirle que esa persona de quien se hablaba ahí, porque el etíope preguntaba si era alguien más o era el mismo profeta Isaías, Felipe le revela que es Cristo Jesús y que si tiene fe debe bautizarse. Hay agua en el camino y pregunta el etíope: ¿qué necesito para bautizarme? Pues bajaron a las aguas y se bautizó. Necesitamos muchas veces que nos expliquen la palabra, que nos ayuden a entenderla, y para eso necesitamos congregarnos. Necesitamos un hogar, un lugar donde podamos meditar en la Escritura, una iglesia bíblica, un lugar donde la palabra de Dios sea la autoridad principal, donde no haya dobles intenciones, donde la sinceridad de los que ministran ahí sea evidente. Podemos pedirle al Señor que levante más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y Dios está buscando gente como tú para prepararse, para que estudien, para que entiendan quién es Dios, qué es lo que quiere de nosotros, y vayan y compartan este glorioso evangelio que nos ha sido entregado para que nosotros llevemos luz a la oscuridad, que llevemos luz en medio de estas tinieblas que están cubriendo la faz de la tierra, que con el poder de Dios y de su palabra se derriben los argumentos de este mundo, porque el Señor tiene planes y tiene propósito para cada uno de nosotros. Hermanos, gracias a Dios que la resurrección nos muestra que tenemos un Dios vivo, de poder, de gloria, y ahora Cristo vive. Y Cristo va a regresar por nosotros, por una iglesia pura y sin mancha. Así que preparémonos, busquemos a Dios y hagamos su voluntad. Hermanos, que Dios les bendiga.